Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que siguen nuestra transmisión todos los días a través de la red social Facebook y también a usted que está en sintonía del canal 181 del sistema Skype, donde puede disfrutar de toda la programación de Canal 12. Además, les recordamos que tenemos habilitado el número 76971235. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp y déjenos ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos a diario en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Cada 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Este es un día que se conmemora tanto a nivel local como internacional. Ese es el tema con el que vamos a cerrar la semana en el espacio de la entrevista. Pero como siempre les presentamos un panorama previo sobre el tema. Las mujeres son el 52% de la población de El Salvador, pero a pesar de ser mayoría, sus derechos siguen siendo violados. El país ha dado pasos importantes, pero tanto instituciones gubernamentales como no gubernamentales afirman que falta mucho por hacer. Por violencia contra las mujeres se entiende cualquier acción u omisión que basada en su género cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. A través de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, se ha reconocido que la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. En noviembre del año 2010, los diputados aprobaron la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Los 61 artículos que contempla la ley contienen sanciones que no están tipificadas en el Código Penal y Código Procesal y se establecen proyectos que buscan permitir la rehabilitación de las mujeres que viven en situaciones de violencia. Desde esa aprobación, 6 años han pasado. En febrero se aprobó la creación de los tribunales especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Esta fue una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia que ingresó al Legislativo en el año 2015. Estos nuevos juzgados tendrán la facultad de aplicar 4 cuerpos legales: la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia en contra de la mujer, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de Discriminación contra las Mujeres, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y las especificaciones del Código Penal relacionadas con delitos contra la mujer. A pesar de estos pasos, diferentes organizaciones han expresado preocupación, indignación y repudio ante las constantes manifestaciones de violencia hacia este grupo poblacional. Según han dicho, una mujer es asesinada en El Salvador cada 10 horas. Hasta el 12 de noviembre del año 2016, en todo lo que va del año, hasta el 12 de noviembre, hemos identificado, según los datos oficiales de la Policía Nacional Civil, 452 mujeres asesinadas, 382 mujeres desaparecidas, según los datos oficiales. La violencia feminicida se define como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta. Según las organizaciones de mujeres, aparte de la violencia feminicida, hay otras formas de violación de derechos que siguen latentes y que se manifiestan en maltrato, deserción escolar y otras formas por las que no se está haciendo nada para prevenirlas. El involucramiento de los hombres es urgente y por eso demandamos también para que el Estado intensifique acciones para la formación de todos sus funcionarios, por supuesto. A las organizaciones, por supuesto, un llamado también a asumir un rol protagónico y de corresponsabilidad en acciones de prevención. Las organizaciones de mujeres pidieron a la Fiscalía General de la República trabajar para que los casos de violaciones no queden impunes y a la Corte Suprema de Justicia le exigen que garantice la instalación y funcionamiento diligente de los tribunales especializados para una vida libre de violencia y discriminación para este grupo poblacional. Hoy se conmemora el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y vamos a conocer qué dicen las organizaciones que velan por sus derechos sobre la situación que vive El Salvador. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Bueno, y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos a Ima Girola, del Instituto de Estudios de la Mujer, Norma Virginia Girola, conocido también como CEMujer. Ima, un gusto que nos acompañe esta mañana de viernes. Gracias, Manuel, un gusto realmente para todas nuestras amigas y amigos que siempre están en sintonía de Noticiero Hechos y de las diferentes entrevistas. Un momento muy especial para abrazar también solidariamente a todas las familias que han perdido a uno o a una de sus familiares, y en particular de tantas mujeres que han sido asesinadas, que han sido víctimas de
violencia feminicida en nuestro país también. Saludamos también a Yolanda Girola del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Yolanda, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias. Para el CLADEN, que funciona en 15 países de América Latina y el Caribe, es una gran oportunidad para poder trasladarle a la población salvadoreña una serie de actividades que estamos realizando y campañas que estamos promocionando. Como parte de las personas que hemos invitado esta mañana también se encuentra Gualberto Tejeda del Centro Bartolomé de las Casas. ¿Qué tal, Gualberto? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad también de estar acá este día, en esta fecha tan importante en la que también los hombres abrazamos e impulsamos también las acciones que pongan fin a la violencia contra las mujeres. Bueno, comencemos hablando de los datos que ustedes revelaban el domingo en una conferencia de prensa donde expresaban su preocupación ante el incremento de crímenes y una serie de situaciones que tienen que ver con violaciones de derechos e incluso la violación del derecho a la vida de las mujeres. Ima. Bueno, estamos hablando de una situación grave. Por supuesto que las instituciones acá presentes, Mujer, CLADEN, Centro Bartolomé de las Casas, reconocemos los avances, hemos sido parte de impulsora de estos avances también en nuestro país, pero nos damos cuenta que si nos quedamos solamente saludándonos y felicitándonos por los avances que hemos logrado y alcanzado a nivel de leyes y a nivel de políticas públicas, no estamos reconociendo la dura realidad cuando en nuestro país cantidad de mujeres están siendo golpeadas, están siendo violadas, están siendo asesinadas, cuando sus cadáveres muchas veces están siendo ocultados, desmembrados en una gran parte, en cementerios clandestinos, cuando quizás nos encontramos en una situación muchísimo peor de la que México en Ciudad Juárez se encontró, que en 10 años se encontraron en Ciudad Juárez más de 400 mujeres asesinadas y nosotras en El Salvador llevamos al 12 de noviembre de este año 452 mujeres asesinadas, y esto solamente hablando del conteo oficial, digamos, de los datos meramente oficiales que luego nos hablan de un subregistro con mujeres desaparecidas y que nos hablan además de todo un contexto de violencia en la que queda también la familia, porque ¿qué hay de todas estas niñas y niños que quedan en la orfandad también? Y cuando hablamos de violencia sexual, de las violaciones sexuales en El Salvador, cada 3 horas una violación sexual. Estamos enfrentándonos a cientos de casos de mujeres que a diario están viviendo violencia de pareja, violencia intrafamiliar en diferentes manifestaciones. Exactamente, me gustaría que matizáramos las situaciones que digamos, acumulan estas cifras, porque muchas veces cuando se habla de crímenes de mujeres se piensa que son hechos que tienen que ver con situaciones pasionales, pero Yolanda, ¿qué dicen los datos que ustedes manejan como organismos de mujeres? La situación es la siguiente, como hay que quizá entender que la violencia no es una violencia, son las violencias, y dentro de ellas efectivamente hacemos toda una clasificación en cuanto a lo que puedan ser femicidios, feminicidios, y a lo que pueda ser otro tipo de violencia, otras manifestaciones de violencia, como por ejemplo la violencia laboral, que realmente en este país es cotidiana, es de todos los días, las mujeres en las maquilas, sus derechos violentados, las mujeres que no tienen acceso al trabajo, esa es violencia laboral, las mujeres que son acosadas todos los días dentro de sus trabajos, también es violencia. Igualmente, lo que sucede, por ejemplo, con las personas que no pueden acceder al estudio por estar embarazadas, porque ya no tienen posibilidades ni cabida, es toda una violencia en razón, ¿verdad?, de una situación que posiblemente ha sido causa de violación sexual. Entonces, las violencias son diversas y en ese entendido también es diversa, ¿verdad?, las poblaciones que se ven afectadas como tal, y por eso es que recogemos los números, no solamente de femicidios, feminicidios, que es el extremo de la violencia, sino de toda una serie de violencias que las mujeres y las niñas están pasando en el país. Pero como primer punto, Gualberto, centrémonos en los feminicidios. ¿Cuándo se tipifica un hecho como feminicidio? Porque a veces se tiende a confundir en la clasificación de estas situaciones. Por supuesto que estas cifras, como ya se ha mencionado, son cifras que realmente nos alarman y por supuesto repudiamos totalmente, ¿verdad? Y por eso estamos en una alianza, porque también estamos muy interesados en que realmente esto no siga ocurriendo.
y cómo montar realmente acciones concretas de prevención para que esto no ocurra. Pero por supuesto los feminicidios tiene que ver realmente con las condiciones, las complicidades también que existen de parte de las instituciones, del Estado, los silencios cómplices también frente a las denuncias, pero que realmente tiene que ver con la matanza, digamos, de mujeres por la condición de ser mujeres, por que este sistema realmente coloca a las mujeres en una desventaja. Hay unas interpretaciones culturales también que llevan a legitimar estas muertes de mujeres por razones de género, concretamente, ¿verdad? Como se ha dicho en algunos momentos, entre paréntesis, por el delito de ser mujer. En esta cultura casi llegamos se nos llega a decir que ser mujer realmente es tan fuera, digamos, ¿no? Es una cultura totalmente androcéntrica en la que realmente supone el dominio masculino, el privilegio masculino por encima, digamos, de las mujeres. Hay una interpretación cultural y eso, por supuesto, genera niveles de desigualdad y eso, por supuesto, genera las violencias que, por supuesto, terminan en estas cifras que realmente nos ponen realmente en alerta roja, como hemos dicho en la conferencia de prensa del domingo. Ima, hablamos de 452 asesinatos de mujeres, pero ¿cuál es la clasificación de los hechos? ¿Son hechos pasionales, hechos que tienen que ver con el accionar de la delincuencia en general, con el accionar de las pandillas? ¿De qué estamos hablando? Bueno, es importante esta pregunta y el énfasis que hace sobre el tema de pasional, porque justamente nos puede ubicar en algunos mitos que hay al respecto de la violencia y de las violencias contra las mujeres, en particular porque cuando hablamos de los femicidios, según nuestra legislación llamada feminicidio, estamos hablando de la muerte violenta de una mujer en razón de ser mujer. Cuando existe violencia misógina, cuando existe precisamente este desprecio, descalificación y odio hacia las mujeres, cuando nos encontramos en un contexto en el que la vida de la mujer no vale nada, como ya lo señalaba Gualberto también, entonces estamos hablando de una serie de caracterizaciones que dentro de nuestra legislación, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, está tipificado, pero además estamos hablando que no se trata de violencia pasional. Hemos utilizado muchas veces este término que termina por encubrir las relaciones de poder, termina por encubrir la dominación, termina por encubrir las acciones de descalificación a lo que culturalmente llamamos femenino y a las mujeres en particular. Entonces, a nivel mundial, cuando hablamos de femicidio, estamos hablando de toda violencia y de toda muerte violenta de mujer por el hecho de ser mujer, y cuando hablamos de feminicidio a nivel internacional nos referimos cuando la impunidad que se genera tiene que ver precisamente con la complicidad del Estado. Ahora, en nuestro país se generó luego una legislación un poco híbrida porque se retoman de ambos conceptos cuando se habla sobre el feminicidio, y precisamente en el artículo 45 de la LEIV se establecen las circunstancias por las cuales se va a tipificar esa muerte violenta, esa muerte violenta de una mujer como un feminicidio. Pero estamos hablando, en conclusión, que se trata de cualquier persona, incluso según nuestra legislación no establece que sea necesariamente un hombre, pero nosotras acá tenemos en el 99.99% de los casos que los femicidas o feminicidas son hombres, pero es la razón el ser mujer. Y en el caso de las estructuras delincuenciales organizadas, como por ejemplo las pandillas o incluso redes de narcos, redes de tratantes también y de explotadores sexuales, seguimos hablando que a la base se encuentra la violencia en tanto las relaciones de poder, las relaciones desiguales de poder, y donde a la base está esa visión patriarcal de descalificación hacia las mujeres. Entonces, por supuesto que luego se encubren bajo esas estructuras, por ejemplo, en el caso que se señaló en los centros penitenciarios, y lo hemos señalado y en nuestro comunicado está presente también, y le demandamos a la Fiscalía General de la República y al Estado salvadoreño, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que realmente haga una investigación profunda, porque hasta ahorita no nos han expresado absolutamente nada, ni se han deducido responsabilidades penales al respecto de la utilización de recursos del Estado para prosenetismo
mismo prostitución, violencia sexual en las mujeres dentro de centros penales bajo diferentes figuras y donde ha habido autorización de las propias autoridades. No sabemos a qué nivel también, pero por supuesto que se ha dado. Entonces no hay una respuesta. Allí una serie de situaciones, igual en los territorios mismos, controlados por estas estructuras. Pero tú le quitas el hecho de que sean de una pandilla, de otra, o de una clica o de la otra, y sigues teniendo la misma respuesta. Es una expresión de violencia patriarcal, lo que llamamos comúnmente violencia machista contra las mujeres, que se ha naturalizado, justificado y legitimado a través de las prácticas cotidianas en nuestro país. Hablamos mucho en El Salvador de igualdad de derechos, pero ¿qué tanto se ha avanzado, Yolanda, en esto, que se ha pasado de los discursos a los hechos, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres en El Salvador? Es que la igualdad no puede ser una palabra, ¿verdad? No es en abstracto. La igualdad es todo el ejercicio, el cambio de una conducta y en los hechos, manifestarla. Nosotras indudablemente celebramos las políticas públicas que se puedan estar implementando, las leyes que, por cierto, forman parte de un marco legal que era necesario, que hay que modificar algunas cosas, por supuesto también, pero resulta que a la par de la legislación debería de ir también toda una voluntad política de parte de las instancias del Estado en el sentido de tratar de cambiar, como ya bien lo decía el compañero Gualberto, todo lo que es esa estructura machista, esa cultura patriarcal, este estado de cosas en que nos encontramos, en donde continúa manifestándose el androcentrismo en las instituciones, en donde continúa prevaleciendo ese ejercicio de poder que manifiesta y remarca el desequilibrio que existe. Veamos las cifras en los empleos. Insisto, en el campo laboral, en donde las mujeres ganan menos que los hombres, en donde las mujeres, aunque tengan un currículum, una currícula más fortalecida, siguen ganando menos. Veamos también cómo las mujeres son acosadas en una forma cotidiana y en una forma persistente, y eso significa desigualdad. Es decir, puede estar la ley. El problema que tenemos es que con una ley no vamos a cambiar la mentalidad de las personas mientras las instancias del Estado no se apropien de ella y no empiecen a aplicarla, ¿verdad? Y hacer efectivo lo que la ley, ¿verdad?, nos está estableciendo y señalando. Entonces insistimos, el Estado debe hacer suyas las leyes para poder realmente empezar a ver algunos cambios en este país. Gualberto, ¿cómo se evalúa la respuesta institucional en materia de derechos y en materia de protección de los derechos de las mujeres? Siguiendo un poco esta reflexión y este análisis, tristemente seguimos observando, viendo un sistema de desigualdad de género. Por supuesto, estamos hablando incluso de un régimen patriarcal que genera desigualdad, y en ese sentido creo que hace falta seguir trabajando conscientemente, seguir también intensificando realmente desmontar todo aquello que sigue perpetuando este sistema de desigualdad, y en ese sentido, por supuesto, el marco jurídico como un asunto de avances, es decir, este país goza de un cuerpo jurídico interesante como para que realmente lo que estamos diciendo acá, estas cifras de violencia, que no solo son los feminicidios, sino las distintas expresiones de violencia que se expresan en los distintos ámbitos también de la sociedad, pues nos ponen realmente en una situación de decir realmente falta muchísimo por hacer. Veamos los avances, pero sigamos insistiendo, tenemos que seguir insistiendo nosotros como organizaciones, también recordándole al Estado su compromiso de protección y también de realmente un pilar fundamental también en todo esto tiene que ver, por supuesto, con la prevención. Nosotros, por ejemplo, como organización aliadas y de las organizaciones, de las distintas organizaciones también del movimiento social salvadoreño, pero a nivel también centroamericano, estamos realmente
insistiendo mucho en trabajar constantemente también en el involucramiento de los hombres, porque este es un tema también que nos importa y nos compromete, o nos debe comprometer también a los hombres en seguir insistiendo, en seguirle recordando a los estados, y en este caso al Estado salvadoreño, para que también intensifique acciones de prevención, de involucramiento y de cuestionamiento y de revisión de los hombres que también convivimos pues en este país. Es importante entonces por eso no solo quedarnos también recordando la cuestión jurídica, que es muy importante, pero también insistiendo en qué otras condiciones generar para que realmente estos marcos jurídicos también tengan sentido y puedan realmente lograr su cometido, como se ha manifestado muchas veces, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de este Día Internacional y Local del Día de la Prevención de la Violencia hacia las Mujeres. Ya regresamos. De Hechos AM estamos hablando con representantes de diferentes organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres y estamos hablando de la situación de este grupo poblacional que es el más numeroso de El Salvador. Hablamos del 52% de la población que es del sexo femenino y estamos hablando de la violación de sus derechos y de las situaciones que ocurren a diario y que en muchas ocasiones se ven como normales. Ima, me interesa que hablemos sobre la invisibilización de violaciones que se cometen a los derechos de las mujeres. ¿Consideran ustedes que esto todavía es de Hechos AM? Estamos hablando con representantes de diferentes organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres y estamos hablando de la situación de este grupo poblacional que es el más numeroso de El Salvador. Hablamos del 52% de la población que es del sexo femenino y estamos hablando de la violación de sus derechos y de las situaciones que ocurren a diario y que en muchas ocasiones se ven como normales. Ima, me interesa que hablemos sobre la invisibilización de violaciones que se cometen a los derechos de las mujeres. ¿Consideran ustedes que esto todavía está ocurriendo en El Salvador? Sí, por supuesto, y es que eso tiene que ver precisamente con las prácticas cotidianas que han sido asumidas de manera naturalizada en nuestro país y que tienen que ver con el marco cultural, con las acciones que consideramos comunes, normales. Común y normal consideramos que se insulte a una mujer, común y normal consideramos que se violente a una persona, que se le empuje, que se le grite, incluso cuando se menciona, por ejemplo, al final esa es tu cruz, así lo tenés que hacer, eso es parte de tu vida como mujer. Cuando se llega a ese punto de la naturalización de la violencia, por ejemplo, fuera de cámaras que mencionabas el tema de las niñas y adolescentes que en nuestro país están en una, y lo digo entre comillas, conviviendo con personas adultas y que estamos hablando acá de situaciones de violencia, no solo porque la insulte o le grite o le empuje, no, ya de hecho es una condición de violencia y de relación de poder en la que se encuentra sometida. Pero no se ve como natural, no se ve como una situación de violencia, se ve natural. Esperamos a que lleguen las situaciones tan graves como aquella niña de 11 años en Aguachapán que fue macheteada por su compañero de vida de 60 años, que era su padrino, y todo el mundo sabía que esa niña desde hacía 2 años estaba siendo violada por ese sujeto, pero nadie hacía nada, absolutamente nadie. Ya después, cuando llegan los medios de comunicación a indagar qué había pasado con este niño, todo el mundo dice, sí, pobrecita, como era huérfana, entonces el señor se la llevó para su casa y la hizo su mujer. Todo el mundo lo sabía. Entonces, eso que es lo que está pasando en nuestro país de manera cotidiana, lo venimos naturalizamos a través de las canciones, a través de los videos musicales, a través de tantos elementos que están ahí presentes que generan violencia, las vallas publicitarias que una a veces ve también, ciertos anuncios sexistas, que encontramos todo un ambiente de legitimación de la violencia. Hablemos sobre la violencia sexual en cuanto a la explotación sexual comercial, por ejemplo, estudios que han hecho desde hace mucho tiempo diferentes instancias de Naciones Unidas que hablan sobre cómo en nuestro país las personas estamos naturalizando, por ejemplo, el comprar sexo, es decir, consideramos que comprar sexo es una situación normal, es una transacción, es algo cuando se trata precisamente de la cosificación, de la objetivización del cuerpo de las personas. Y hablemos también sobre las diferentes situaciones que están viviendo, por ejemplo, mujeres trans en nuestro país y que son violentadas también. Encontramos una amplia gama de situaciones donde se ve naturalizada la violencia y por eso hablamos de la necesidad
de la formación, de la educación. Por eso hablamos, y la educación no solamente dentro de un centro educativo, la formación y la educación en valores que tiene que ver con el respeto a la dignidad humana. Y eso se ha perdido en mucho. Hablábamos primero sobre los casos de asesinatos, ya también enfocábamos otras situaciones que tienen que ver con violaciones de derechos, pero me interesa que enfoquemos un poco en el tema de las agresiones sexuales. Yolanda, ¿qué tan grave es esta situación en El Salvador, las agresiones sexuales que sufren muchas mujeres? Sí, es que como en la legislación, en el Código Penal, hay toda una tipificación en relación con todas las normas que rigen la libertad sexual, por ejemplo. Entonces, nos encontramos con lo que pueda ser una violación, que está establecido lo que es una violación, luego nos encontramos con lo que pueda ser también la violación agravada, que es importantísimo saber, ¿verdad?, cuáles son los elementos, y nos encontramos con lo que se llaman también otras agresiones sexuales. Las otras agresiones sexuales que no llegan supuestamente a ser violación, pero que sí consisten en una serie de manifestaciones, de tocamientos, de acciones de tipo sexual que igualmente violentan a las mujeres. Aquí lo que nos pasa es que, como estamos acostumbradas y acostumbradas a las leyes que van como seccionando un hecho, entonces calificamos de otras agresiones sexuales. Pero ocurre también que hay muchas leyes, pero poca acción para hacerlas cumplir. Esa es totalmente de acuerdo. Entonces, esa es parte de lo que hemos venido señalando. Sí hay una legislación, sí hay una regulación, sí hay un marco legal que podríamos llamar bastante moderno, digamos, ¿verdad?, que asume una serie de situaciones que no se asumían hace algunos años. Sin embargo, ya lo dijimos, no basta que estén establecidas en la ley, si no hay la institucionalidad que se va a hacer cargo y que va a ser responsable de aplicar esas sanciones a quienes transgreden la norma. No hay tampoco, al mismo tiempo, una conjunción en las instancias del Estado para que el Ministerio de Educación cumpla con su labor educativa para ir modificando las conductas de la sociedad, de la población. No hay una conjunción entre las diversas instancias del órgano judicial para que también operadores y operadoras de justicia vayan conociendo y vayan empapándose de todo lo que significa esta perspectiva de género en la que nosotras trabajamos, en la que nosotras insistimos, debe de verse la ley, porque de lo contrario continuamos asumiendo y naturalizando lo que está sucediendo, y por eso es que todavía el Código de Familia contempla esa aberración que es que una niña, cuando ya tiene un hijo en común o está embarazada, ya se puede casar siendo menor de 18 años, es decir, es de las grandes aberraciones que continúan en este país. Entonces, eso es a lo que estamos apuntándole también. De hecho, ayer una representante de una organización gubernamental nos decía que es necesario armonizar la legislación porque correcto, hay una contradicción entre lo que dicen las leyes que protegen los derechos con lo que dice el mismo Código de Familia que avala este tipo de uniones. Totalmente de acuerdo. Entonces, es lo que estábamos señalando. Todos los casos que tenemos, y por eso hemos venido incluso a poner aquí algunas gráficas en relación con los embarazos en las niñas, y estamos hablando de las niñas 10, 14, hasta 14 años, por ejemplo, y las adolescentes también, que son violaciones sexuales. Y lo hemos estado diciendo entre una campaña a nivel internacional desde CLADEN, en donde SEMujer, por supuesto, es parte, en donde insistimos en que la niña es parte del ser mujer, está en un ciclo, porque cuando se habla de las mujeres se cree solamente que somos las adultas. No, si las niñas también son las mujeres y son las primeras en el ciclo de vida. No estamos poniéndole atención. Y hemos dado esas cifras que no las hemos dado nosotras, las hemos citado del Ministerio de Salud en relación con ese porcentaje tremendo de niñas que salen embarazadas, y esas son violaciones sexuales. Lo que queremos ver es que el Ministerio de Justicia, que la Fiscalía nos diga cuántas denuncias se presentaron de esos violadores, cuántas denuncias surgen a partir de una niña embarazada, de 10 niñas embarazadas, y no tenemos datos de un solo violador
detenido, procesado en relación con el número que tenemos de niñas embarazadas. Entonces, eso es lo que está pasando también en este sistema que tenemos. No hay una congruencia. No hay una congruencia. La norma es la norma y está muy bien, pero no hay una efectividad en la aplicación de la misma. Pero pongamos en perspectiva los datos de 83.000 embarazos que se dieron durante el año 2015, por lo menos 25.000 correspondían a menores. ¿Dónde está la falla, Gualberto, en esta situación? ¿Hay falta de educación sexual, falta de orientación en el grupo familiar, falta de atención a situaciones del entorno que rodean a estas menores? ¿Dónde está la falla para que este número sea tan alto, la tasa de embarazos en menores en El Salvador? Y antes de responder quisiera señalar un elemento importante, precisamente a las 452 mujeres asesinadas, los feminicidios que estamos reportando, 452 feminicidios, se suma una más. Recientemente en el municipio de Arcatao, una señora de 82 años estrangulada, es decir, con todos las señas, digamos, de un feminicidio, fue asesinada el fin de semana. Entonces se suma a una más. Es decir, y aquí no estamos para sumar nada más cifras, por supuesto que es parte de la visibilización de la realidad que viven las mujeres en todo su ciclo de vida. Estamos hablando de las niñas, estamos hablando de todos los rangos etarios. Pero volviendo a la pregunta, es importante también, y ya Ima lo señalaba, ¿dónde está la falla? Por supuesto, ya se ha dicho muchas veces, tiene que ver también con un componente cultural y eso remite precisamente a un trabajo de educación. Y un trabajo de educación seria, un trabajo de educación documentada también. ¿Qué elementos están presentes en la socialización de género? Y aquí, por supuesto, nosotros que trabajamos también en alianza con las organizaciones de mujeres y muchos movimientos, como lo señalaba antes, hemos venido trabajando insistentemente en cómo también los hombres revisamos esos aprendizajes culturales, cómo los hombres también hemos aprendido y somos partícipes de esta cultura machista, una cultura totalmente que pone, por supuesto, en riesgo, y ahí viene el otro concepto también, que hablamos de una masculinidad de riesgo. De hecho, los hombres, cuando estamos en estos procesos de formación, estamos haciendo una revisión de cómo estos aprendizajes culturales nos llevan a realmente a poner en riesgo no solo la vida de las personas con las que convivimos diariamente, también nuestra propia vida. Y aquí es donde viene un reto también importante de formación, de revisión, de eso que nos han dicho que es un privilegio culturalmente, es totalmente un engaño, ¿verdad? Y eso yo creo que requiere una intensificación de acciones que vayan enfocadas, digamos, a la parte de la educación, una educación formal, una educación integral. Y aquí yo creo que las organizaciones también tenemos mucha expertise en esa parte y de hecho parte de los aportes que ahora están puestos tiene que ver con eso que hemos venido haciendo y realmente, por supuesto que a todo esto no hay respuesta biológica, ¿verdad? Como ya se ha dicho. Estamos reconociendo la vigencia de una masculinidad hegemónica que realmente parece legitimarnos. Pero ¿solo se le puede atribuir a eso la alta tasa de embarazos adolescentes, Ima? No, es que estamos hablando de varios componentes. Precisamente, cuando Gualberto está mencionando este componente cultural, que hay que desmembrarlo, hay que desglosarlo en diferentes aspectos a su vez. Estamos hablando de la educación en valores, estamos hablando del ejercicio responsable de la sexualidad, estamos hablando de la educación integral para la sexualidad, estamos hablando de la transformación, como muy bien lo mencionaba Gualberto, de estos patrones socializadores de masculinidades hegemónicas. Estamos hablando de todo un conjunto de elementos a nivel cultural que legitiman, naturalizan e invisibilizan la violencia y en particular la violencia sexual. Por otro lado, estamos hablando sobre todo el tema de la impunidad. Acá en nuestro país, y que es lo que señalaba también Yolanda, que entonces, bueno, acá encontramos los datos de estas más de 25.132 niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años que han salido embarazadas son producto de violación sexual. Deberíamos de tener más de 25.000 violadores, procesados, condenados,
en la cárcel. ¿A dónde están? En sus casas, o en sus lugares de trabajo, o dando clase, o en los diferentes espacios en los que se mueven, incluso algunos de saco, corbata y funcionarios públicos. Entonces, una dice, ¿qué es lo que está pasando acá? El tema de la impunidad, es la impunidad a nivel judicial, pero es la impunidad a nivel social, es la impunidad que nos habla de encubrir. Cuando se ha hablado, por ejemplo, sobre los registros de los violadores, nosotros le agregaríamos los registros de los acosadores sexuales. Tenemos años de estarle diciendo, por ejemplo, a todos los programas juveniles y todo esto de los medios de comunicación televisivos, que coloquen también esas cámaras para que se evidencie a ese señorito, ¿verdad?, que va muy bien, cómo no, y que va mirando como un objeto sexual a las mujeres, que va acosando sexualmente en la calle. Cuando se comience a visibilizar y a reconocer que esto no es que las mujeres provocamos la violencia o que los hombres tienen instintos irrefrenables, instintos sexuales irrefrenables que son animales, no es cierto. En realidad la violación sexual se comete con toda planificación. Se estudia a la víctima, se conocen el 100% de los casos, los victimarios conocen a las víctimas, aunque no siempre las víctimas conozcamos a los victimarios. Estamos hablando entonces que cuando hablamos de la impunidad social, jurídica, que cuando hablamos de toda la parte cultural, que cuando hablamos de toda la parte formativa, que cuando hablamos del involucramiento de los hombres, que no se laven las manos a decir, no, es que este es un problema de las mujeres, o este es un problema de las feministas, que cuando en realidad haya un involucramiento y cuando el Estado haga su trabajo y deje de estar diciendo que entonces no puede porque no tiene recursos, porque no sé qué, pero ahí están los millones de dólares que todo el mundo, y eso tiene que ver con el tema de corrupción, los millones de dólares que algunos se quedan por ahí, ¿verdad?, en sus maletas, en sus saquitos y etcétera, 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 algunos se asilan, otros se van para otros lados, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa acá con los niveles de impunidad en los que se cae precisamente por todo ese núcleo de encubrimientos, de tráfico de influencias que hay? Aquí hay cantidad, aquí hay un sujeto, para mencionar uno entre tantos, que hasta lo llaman analista político ahora, y que ha sido precisamente procesado por explotador sexual, por violador, pero ahí está, ¿verdad? Y nuestro país lo aplaude, y hay muchos medios de comunicación que lo invitan. ¿Qué sucede ahí? Están encubriendo también. Ima, hay un aspecto que me parece importante y que tal vez Yolanda nos puede poner en contexto. Es bien difícil hacer valer un derecho que se desconoce, que se tiene. ¿Son conscientes las mujeres salvadoreñas de los derechos que les asisten, de la legislación que las protege? Sí, es un punto sumamente importante porque en esta plática estamos llegando como a remarcar algunas situaciones. La violación de derechos indudablemente tiene que ver con la impunidad, ¿verdad? Y la impunidad no solamente que se cometió un hecho y ese hecho no fue castigado, no, sino que cuando se ejerce esa violación de derechos en personas que realmente, y usted lo ha dicho con mucha propiedad, desconocen que tienen derechos, entonces sentimos que la impunidad está como más fortalecida. Nosotras que realizamos, bueno, somos parte, Claudia es parte de esa mujer, que realizamos todo un trabajo en una clínica integral a mujeres, niñas y niños maltratadas, nos damos cuenta cuando hemos empezado a trabajar con las mujeres que logran decirnos lo que les está pasando, aunque no todo, cuando nosotras les damos esa confianza y las vamos encaminando por esa ruta de que digan qué es lo que pasa, cuando les decimos que hay una ley, cuando les decimos que hay tratados internacionales, las mujeres empiezan a entender, quiere decir que yo podría también planificar, quiere decir que yo también podría estudiar, quiere decir que yo también puedo trabajar, que no es mi cruz ni mi destino estar solamente haciendo la casa. Entonces empiezan las mujeres a reflexionar que su vida no está limitada a lo privado, sino que también tienen todo el derecho y la potencialidad de salir a lo público. Pero efectivamente, como usted lo ha dicho, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la transmisión de conocimiento. Sabemos, y hay un dicho de hace muchísimo tiempo que dice, un pueblo educado es un pueblo que se levanta, un pueblo que exige. Y por eso, muchos gobiernos, mientras mantienen a la población ignorante, pueden hacer
y deshacer como quieran. Entonces, en este tema en el que estamos, efectivamente, la educación, la promoción, el empoderamiento de las mujeres, el saber los hombres cuál es el papel que les corresponde y la responsabilidad que tienen también, ¿verdad? Porque somos dos partes. Entonces, todo eso va a ir posibilitando que efectivamente en este país algo se vaya transformando. Mientras no haya una cultura basada en el respeto de los derechos de unas y de los otros, es muy difícil, y muchas reformas habrá, y muchas leyes habrá, y muchos discursos habrá, y seguiremos teniendo niñas embarazadas de 10 años, que significan niñas violadas, violadores fuera de la cárcel. Entonces, de acuerdo totalmente en el planteamiento suyo, hay que educar, hay que empoderar, hay que sensibilizar, hay que dar a conocer. Pero eso es parte de la responsabilidad del Estado. Nosotras, las organizaciones de mujeres, bueno, esa mujer tiene 26 años, el CLADEN tiene 25 de funcionar en este país, realmente hemos dado prácticamente nuestra vida en estar capacitando a la PNC, capacitando a gente de la Corte, capacitando a gente de los tribunales, pero esa es parte de nuestra responsabilidad que asumimos por el legado que tenemos de quienes murieron en este país, para que este país realmente fuera un poco menos violento, pero el Estado es el responsable. Y el Estado debe de asumir esa responsabilidad. Ministerio de Educación, por favor, hay que transformar y ver cómo se transforma esa mentalidad de maestros y maestras, que no dejan que las niñas embarazadas lleguen y continúen sus estudios, porque se sigue dando. Y aunque en el ministerio se haya dado una normativa en el sentido de que no se haga, pero tampoco fiscaliza que sí se hace. Entonces, eso es lo que pasa. Y ya ahí me señaló todas las otras situaciones. Y yo creo que hay una situación importante en el caso de los embarazos adolescentes. Alguien que estaba aquí con nosotros el día de ayer, precisamente hablando del tema de las adolescentes que sufren violaciones de sus derechos, nos decía, cuando a una niña se le coarta el derecho a estudiar, se están perpetuando los círculos de pobreza en los que ha vivido y en los que va a continuar viviendo, porque muchas veces ella tiene que asumir la responsabilidad por el hijo que van a nacer. Correcto. Entonces, fíjese que en toda esta campaña de CLADEN, que por supuesto esa mujer está promoviendo, colocamos y decimos, el embarazo de las niñas tiene un periodo, porque todo embarazo tiene un periodo, ¿verdad? Sin embargo, la maternidad es para toda la vida. Entonces le están quitando a las niñas su vida, su proyecto de vida, porque se les está condenando, y lo hemos catalogado internacionalmente como tortura. Se está torturando a las niñas, primero para tener un embarazo que no lo desea, porque es una niña. Impuesto forzado. Impuesto forzado, así es, embarazo infantil forzado. Y después una maternidad que tampoco la desea, si es una niña de 10, 11, 12, 13 años. Entonces, ¿qué está pasando? La estamos condenando a que de por vida ella va a ser madre, porque incluso hasta se le exige que amamante a una criatura de esa edad. Entonces, por eso es que esta campaña que a nivel internacional se está realizando para abrirle los ojos a la población y que se den cuenta que las niñas, que son las que vienen en el ciclo de vida, están siendo condenadas a llevar, en este caso, como lo digo, una maternidad impuesta, y su proyecto de vida se sujeta, se limita a eso, a ser una madre que no lo ha querido ser, porque ella todavía está deseando, como lo dijimos hace unos días, que a ella se le abrace y que a ella se le dé cariño. Yolanda, a mí me parece que este tema puede ser analizado desde diferentes aristas. Al regresar vamos a conocer qué está pasando, por ejemplo, con las excepciones para interrumpir embarazos. ¿Qué piensan las organizaciones de mujeres sobre esta situación que va a ser discutida en la Asamblea Legislativa y que se ha puesto una vez más en perspectiva? Ya regresamos con más de la entrevista de Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando ya a la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día viernes y estamos hablando de la situación de las mujeres en El Salvador. Uno de los temas que va a entrar a debate en la Asamblea Legislativa es la posible interrupción de embarazos cuando la vida de la madre corra peligro, cuando se sepa que, por ejemplo, el feto no tiene posibilidades de vivir, pero es un tema de que genera acaloradas discusiones. Hoy vamos a conocer qué dicen los organismos que trabajan en pro de los derechos de las mujeres. Ima, ¿qué piensan de esta propuesta que ha sido presentada en la Asamblea Legislativa y que ya está generando hasta cierto punto controversia nuevamente?
Bueno, primero hay que decir que desde que se hace la reforma y que se entra en vigencia una nueva legislación penal donde se elimina lo que el Código Penal anterior de 1974 planteaba de la no punibilidad de situaciones de aborto en esas 3 circunstancias, precisamente esta mujer viene levantando la voz, señalando la necesidad que El Salvador no puede generar este tipo de retrocesos de leyes medievales. Luego se dio posteriormente la reforma constitucional que viene luego a poner un candado total en ese sentido a nivel normativo, y hemos señalado precisamente que es necesario acompañar la despenalización del aborto en estas 3 circunstancias con todo un conjunto de políticas de Estado sobre lo que ya hemos venido hablando de educación integral para la sexualidad, de combate frontal a la violencia sexual, toda esta serie de elementos de los que ya hemos mencionado. Y entonces esta propuesta de reforma, luego en realidad es una bandera política feminista que es retomada luego por un partido político que, por cierto, señalábamos un poco de sorpresa, ¿verdad? Porque este mismo partido político, en general todos los partidos políticos, siempre habían tenido una posición de que en realidad no iban a quemarse las manos ni las pestañas en este tipo de propuestas. Qué bueno que ahora lo han señalado, ojalá que no se les olvide posteriormente, ¿verdad? Ya cuando estemos cerquita de las elecciones. Pero entonces, más allá de esto, sí es importante señalar y recordarle a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que va a estudiar esto, que El Salvador se comprometió hace varios años ya a abrir un debate serio, técnico, formal, científico al respecto de las leyes restrictivas sobre el aborto en nuestro país, y que eso es lo que esperamos, ya que la pelota está, por decirlo de esa manera, en la cancha de la Asamblea Legislativa, aunque debió de haber sido el Ejecutivo el que debió de haber abierto este análisis. Pero finalmente que no nos dejemos llevar, porque en El Salvador nos pasa mucho que cuando llega el 8 de marzo hay que sacar un comunicado y hay que sacar una reforma. Cuando llega el 10 de mayo también. Cuando llega el 25 de noviembre también, aunque sea una cosita. Y en realidad perdemos de vista el contexto general. ¿Qué significa en nuestro país, por ejemplo, y lo hemos señalado, la despenalización? Hay todo un conjunto de elementos, de un marco jurídico, presupuestario, cultural, que hay que asumir con responsabilidad también. Igual en el tema de la penalización, tal y como está actualmente, que es esta criminalización bárbara hacia las mujeres y esta imposición de tortura hacia las mujeres. Entonces, hemos señalado de manera sistemática y congruente en casi 20 años sobre este punto que es necesario que la despenalización vaya acompañada de políticas de Estado integrales que aborden la realidad en nuestro país sobre por qué una mujer llega a tener un embarazo impuesto, cuáles son las garantías incluso en el tema, porque por ejemplo ahorita está penalizado totalmente, pero preguntémosle al Estado salvadoreño si genera las condiciones para una maternidad libre y no impuesta, para una maternidad que pueda ser elegida y que cuando es elegida se pueda sobrellevar de la mejor manera. Y tampoco es cierto que esto se esté generando. Y le preguntamos, ¿temen ustedes, Ima, que el tema se desnaturalice a medida avance la discusión? Porque esto suele ocurrir, que a medida se entra en el calor de los debates, se empieza a hacer los cálculos electorales y todo se viene abajo. Incluso claro, los estudios pueden ser muy técnicos y muy buenos, pero a veces ya se le resta importancia en caso ya de tomar decisiones. Eso es como el tema de Juanito, ¿cómo se llama Juanito y el lobo? Ahí viene el lobo, ¿verdad? Entonces, es que ya no se le cree, lamentablemente, para que a la Asamblea Legislativa y para que a los partidos políticos se les crea que no van a utilizar, bueno, habrá que los hechos y no las palabras, vamos a ver hasta dónde, pero vamos a estar pendientes precisamente, y creo que... Pero sí, es que también hay por la pregunta que usted hace, hay una situación muy importante que señalar. En la historia, que ya Ima lo comentó, después del 98, que entra en vigencia el nuevo Código Penal, en el que nosotras como Semujer incluso pusimos algunas propuestas de reformas en relación con la situación que estamos planteando, resulta que hay una serie de grupos, y que hay que mencionarlos, una serie de fuerzas que en El Salvador persisten en sus planteamientos, y en aquella ocasión hubo una influencia tremenda de los grupos conservadores, fundamentalistas, antiderechos, como se les llama internacionalmente, en relación a oponerse
a las propuestas nuestras y que influyeron, y eso es lo que quiero señalar, influyeron en diputadas y diputados. Eso esperamos que no suceda, porque también hubo pronunciamientos en relación a todo lo que fue la conferencia episcopal. Ahora pues también están todos los grupos de otro tipo de iglesias, pero persisten los grupos fundamentalistas que lamentablemente, incluso recuerdo hasta en la ley de VIH, tuvieron injerencias en relación con el uso de los condones, ley que nosotras como institución elaboramos, y necesitamos que las diputadas y los diputados actúen con toda la responsabilidad para las que fueron elegidos y elegidas, y que ya que hay una propuesta que ya bien se dijo, ya lo dijo Ima, es bandera feminista, es nuestra bandera, la hemos venido esgrimiendo y demandando desde hace muchísimos años, y entonces que ahora ya está ahí en la Asamblea, veremos cómo el rumbo que sigue, veremos cómo se dan esos debates, y también vamos a exigir y a demandar que cumplan, porque no solamente es esgrimir la bandera nuestra feminista en la Asamblea, sino que la defiendan. Vamos a ver, yo creo que esta es como una prueba de fuego, la que van a tener en la Asamblea, que defiendan esa propuesta. Así sí vamos en un principio de credibilidad, ¿verdad? Un principio de credibilidad. Mientras tanto, estamos a la expectativa porque ya está allá adentro. Ellas y ellos tienen la palabra. Nosotros la tenemos desde hace más de 20 años, la hemos venido ejerciendo. Alberto, tenemos unos segunditos para que nos dé su conclusión sobre este otro aspecto que estamos tocando ya para concluir la entrevista. Por supuesto, somos una organización que nos sumamos a estas banderas de lucha. En este último punto, digamos, nuestra posición es que los hombres no tenemos por qué decidir por las mujeres, seguir emitiendo discursos, digamos, que siguen condenando, digamos, a las mujeres, y preguntarnos dónde están los hombres en todo esto. Los hombres que embarazan también a niñas, ¿dónde están? Y esa es la pregunta que también nos compromete a este día, sobre todo 25 de noviembre, y todos los días del año también, a hacer una acción concreta de poner fin a tantos obstáculos que social y cultural y políticamente se pone a las mujeres. Entonces, invitar a los hombres precisamente a sumarnos, a involucrarnos, a fortalecer, impulsar acciones de eliminar todas estas barreras para las mujeres, para las niñas en este país. Estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista. Gracias, Yolanda, por acompañarnos esta mañana. También gracias a Ima Girola y también a Gualberto. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente este día viernes. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.